Con la brújula, sabiendo qué países aparecen en GeoGuessr y por qué lado se conduce, podíamos descartar el 95% del planeta. Si ahora le agregamos las líneas de asfalto, podrás hacer esa reducción a un solo país. Es muy fácil aprendérselas y muy importante. A grandes rasgos vamos a conocer las líneas habituales de cada continente, pero no intentes memorizar uno por uno. Luego, conociendo las excepciones que existen en cada región, terminarás este vídeo sabiéndote sin ningún esfuerzo qué líneas utiliza cada país. Sobre todo las más importantes, que son las que vas a utilizar cuando juegues. Básicamente el grupo 1, las blancas exteriores con la línea central amarilla, es todo América, luego tenemos el centro de Kenia y Asia. Luego el grupo 2, que es triple blanco, va a ser toda Europa, incluido todo India y sus alrededores, el norte de África, Oceanía y Nueva Zelanda. Luego el grupo 3, que son amarillas exteriores con la blanca interior, lo podremos encontrar en el sur de África, en todos los países de aquí abajo, luego en Jordania e Israel, y aunque luego en Qatar y tal tenemos un par de mixtos, también lo podremos encontrar por ahí. Ya en el mapa podemos comprobar cómo todo el continente americano tiene la línea central amarilla, a veces doble, a veces simple, pero suele tener siempre la línea amarilla. Y aunque Bolivia, Argentina y Uruguay tienen una pequeña diferencia, y es que a veces, además de tener esta línea amarilla, también nos pueden enseñar la triple línea blanca. Esto sucede en mucha menor medida en Uruguay y en Bolivia, y un poco más frecuente en Argentina. Porque lo que sí es totalmente frecuente en Uruguay, casi el 99% de las veces os vais a encontrar esta particularidad, que es una línea amarilla con líneas blancas discontinuas pegada en la parte central, manteniendo por supuesto siempre las exteriores blancas. Y esto también puede ser frecuente en Argentina. En Argentina también puede ser bastante común encontrárselo, así que no solo por las líneas decida si es Argentina o es Uruguay. Son los únicos dos países de toda América que utilizan este patrón. Y por último tenemos una excepción. Chile no utiliza la línea central amarilla, sino que lo más frecuente es encontrarnos una triple blanca que además suele tener doble línea blanca en el centro, y esto es bastante exclusivo de Chile. Y otra gran exclusividad cuando no nos encontramos la triple blanca en Chile es la triple amarilla, y esto es totalmente único en toda América. No encontraréis otro país con una triple amarilla. Y aunque el objetivo de este vídeo es que puedas identificar países con estas líneas, te voy a dar un pro tip que te va a encantar. Si te sale una ronda que te parece que puede ser Canadá o Estados Unidos y ves que las líneas amarillas centrales tienen ese pequeño guión blanco entre media de las dos, solo te puedes encontrar en Saskatchewan, ya que Saskatchewan es el único estado de Canadá, Estados Unidos, bueno, y de toda América, exceptuando Uruguay y Argentina, donde te puedes encontrar este patrón. En la parte de África Central, el sitio donde nos podemos encontrar la amarilla en el centro y las exteriores blancas son en Ruanda, en Uganda y en Kenia. Luego, en esta parte de Asia, Tailandia y alrededores, todos utilizan las líneas amarillas, excepto Laos, que bueno, sale muy poquito y tiene blancas. Y Indonesia y Malasia, ambas pueden tener el amarillo. En Indonesia es muy típico encontrarnos la línea amarilla, en muy pocas ocasiones la línea blanca, y en Malasia casi siempre va a ser blanco y alguna vez te la puedes encontrar amarilla. Así que este tip te puede servir para diferenciar ambos países. Como vemos, lo normal en Europa es encontrarnos siempre la triple blanca en toda Europa, incluido Rusia, Mongolia, Kazajistán, Kirguistán, todo, pero existen algunas excepciones. Noruega es el único país que exclusivamente siempre utiliza la línea central amarilla. Pero esto en algunas ocasiones también nos los podremos encontrar en Finlandia, aunque no es muy habitual. Esto que le pasa a Finlandia, alguna vez también en pocas ocasiones le puede pasar a Rusia, y Kazajistán también en muy pocas ocasiones tiene la lateral amarilla y la central blanca. Otra bonita excepción es que en Inglaterra, que también utiliza la triple blanca, en alguna ocasión podría utilizar las laterales amarillas, como veis aquí. Pero podemos diferenciar a Inglaterra de Irlanda por esta gran curiosidad, y es que Irlanda no utiliza la triple blanca, pero sí utiliza la discontinua amarilla, a diferencia de Inglaterra, por lo tanto es muy fácil distinguir ambos. Pero cuidado con Europa. En Turquía puede ser muy frecuente encontrarte triple línea amarilla aparte de la blanca. Y en Grecia también nos podremos encontrar la triple amarilla o una doble amarilla central, pero esto será en menos ocasiones. Y aunque es bastante difícil de encontrar, en Rumanía también nos podremos encontrar la triple amarilla en algunas carreteras de montaña.
Y pasando al norte de África, donde también nos podremos encontrar en Túnez, Senegal y en Ghana, la triple línea blanca. Y en Nigeria, aunque es muy difícil encontrar líneas en la carretera, a veces nos podremos encontrar las líneas exteriores amarillas o la línea central amarilla. Luego, para seguir con las blancas, Sri Lanka, Bangladesh e India y Bután tienen todas líneas blancas. Y la mejor manera de diferenciar Nepal es que es el único de todo este grupo que utiliza las laterales amarillas, así que es una gran forma con una sheetcam de diferenciar Nepal de la India. Y por último, para nuestro grupo de líneas completamente blancas tenemos Australia y Nueva Zelanda. Ambos utilizan las líneas blancas, pero Nueva Zelanda podría en algunas ocasiones utilizar una doble amarilla central, aunque esto es bastante poco común. Pero pasemos ahora a otro grupo, las amarillas exteriores con la blanca central. Como habíamos visto antes, en el sur de África es muy común ver estas líneas amarillas laterales, la blanca central, pero no solamente en Namibia, sino también en Botsuana, en Sudáfrica, en Eswatini y en Lesoto. En todos estos encontraremos las laterales amarillas. Y el otro sitio típico donde nos encontraremos estas líneas amarillas laterales será en Jordania y en Israel. Por último, terminaremos con los dos siguientes grupos, que son los que tienen algunas mezclas. Los he dejado aparte para que no se nos confundieran con lo básico que acabamos de ver ahora. Veamos algunas diferencias del primer grupo, que son Qatar, Dubái y Omán. En Dubái y Omán nos podremos encontrar las líneas exteriores amarillas, como vemos en esta imagen o en esta otra. Pero luego, en Dubái también nos podremos encontrar la triple amarilla. Y por último, en Qatar nos encontraremos algo distinto a estos dos países. Que por un lado podemos ver la triple línea blanca y por otro lado la amarilla central. Esto es bastante bueno para diferenciarlo de Dubái y de Omán. Y en el otro grupo que viene muy mezclado entran Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Macao y Filipinas. Veamos algunos de ellos. Por una parte, en Japón encontramos de todo. Tenemos triple línea blanca, nos encontramos la amarilla central, nos encontramos este tipo de líneas mixtas de amarillas con blancas. Y en Corea del Sur nos encontraremos casi siempre la línea central amarilla con las exteriores blancas. Taiwán viene casi siempre con la doble línea amarilla central y las exteriores blancas. Y Filipinas también es un país que tiene un poco de todo. Vemos que tiene un tono naranja, la línea central amarilla. Veis que se puede apreciar que tiene un tono anaranjado y esto es bastante bueno para sacar el país. Luego nos podemos encontrar también la triple línea mixta, muy parecido a Japón. Y por supuesto, la línea blanca. Tanto Filipinas como Japón tienen de todo, pero son países que suelen ser muy fáciles de sacar y no por las líneas del asfalto, así que esto no te preocupe demasiado. Y lo mismo le pasa a Hong Kong y a Macao. Son países que vas a poder sacar por otros motivos, pero bueno, ya que estamos haciendo la guía, te explico que Hong Kong tiene las laterales amarillas y Macao suele tener triple blanco, así que puede ser una buena forma de diferenciar uno de otro. Con este último que te acabo de nombrar hemos completado todas las líneas de asfalto de colores de todo el planeta y es bastante fácil, solamente hay que aprenderse esas excepciones. Pero me gustaría añadir un par de líneas que no son de los asfaltos normales, sino que son de líneas urbanas. Nueva Zelanda se puede distinguir de Australia no solamente por las líneas de carreteras que hemos visto antes, sino que además en las zonas urbanas nos encontraremos en los bordes este tipo de líneas discontinuas muy parecido a lo que le ocurre también a Irlanda. Pero si quieres llevarte algo verdaderamente valioso en este vídeo y exclusivo, son estas líneas tan particulares que nos podemos encontrar en las zonas urbanas de Taiwán. Y estas son ni nada menos que de color rojo. Y es genial porque es el único sitio del mundo donde nos podremos encontrar esta cosa tan particular. Curioso, ¿verdad? Pero no tanto, porque lo que te voy a mostrar ahora sí que es curioso. Y no es ciencia ficción. Países como Malasia, Australia y Países Bajos ya han probado líneas fotoluminiscentes que se cargan con la luz en el día y brillan por la noche. No es algo que podamos ver en GeoGuessr por ahora, pero abre las puertas a que en un futuro pueda haber mapas nocturnos. A veces podremos determinar un país muy concreto simplemente por algún detalle sutil que pueda tener una línea de asfalto. Como podéis ver en esta ficha que subí en la Academia de Discord, donde se pueden apreciar algunas diferencias sutiles para diferenciar un país de otro. Así que si quieres seguir aprendiendo este tipo de cosas y muchas otras relacionadas con GeoGuessr, te invito a que te unas a la Academia de Discord.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado fácil, que hayas visto que aprendiendo las grandes regiones o donde se manifiestan con mayor probabilidad las líneas blancas o la central amarilla o las laterales amarillas, luego aprendiéndote las pequeñas excepciones, te puedes aprender el planeta entero en 5 minutos de estudio. Te dejo este mapa que hemos visto para que le puedas echar un vistazo en la descripción. Por mí esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima ronda.